¿Qué tal? Es un gusto estar de nuevo con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Se tardan un poco los videos ya que el internet está muy lento. Dura como 4 días en subirse. Y bueno, nos quedamos en la primera carta de Pedro. Hemos terminado el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4. Y vamos a leer el capítulo 5 y el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Se los muestro. Aquí está, capítulo 5 y primera de Pedro. Asimismo les muestro que también en la computadora, también aquí está. Aquí está, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 hasta el final. Y pues lo voy a leer en la Reina Valera. Vamos a dar gracias a Dios y a invitar al Espíritu Santo para que sea Él quien guíe este estudio. Padre, damos gracias porque nuevamente nos encontramos aquí. Queremos escudriñar tu palabra, queremos conocerte más, aprender más de ti. Queremos vivir más para ti, Señor. Queremos esos frutos del Espíritu Santo que tanto le hacen falta a la humanidad, que es la paz en medio de tanta adversidad, de tanto problema, de tanto sufrimiento. El gozo de que un día estaremos contigo en tu presencia, Señor, y que todo este sufrimiento y todos estos problemas terminarán algún día. Queremos tener también la mansedumbre, Señor, para tener paciencia a los demás y amar a los demás y no pagar mal por mal ni contestar mal por mal. Queremos ser benignos, Señor, y queremos tener la templanza que tú tienes, Jesús, para con nosotros. Este mundo, Señor, está lleno de gente dormida, de gente necia, de gente con el corazón duro, Señor, y nos haces falta, Padre, nos hace falta que nos despiertes, que nos guíes, que nos corrijas, Señor. Queremos aprender más de ti a la luz de tu palabra, Señor. Queremos que, por favor, tu Espíritu Santo sea quien guíe este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable, que nos redarguya, que nos instruya, Señor, a través de tu palabra. Y todo que sea para tu gloria, Dios, para la gloria del Hijo también y del Espíritu Santo, para cuando estemos en ese día frente a ti, Señor, te alabemos y te glorifiquemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Comenzaremos. Dice, consejos. Bueno, voy a leer de aquí para que vean que es lo mismo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Aquí les está dando el apóstol Pedro unos consejos a los ancianos y a los jóvenes, a esas personas que enseñan el evangelio, pero que hay algunos que las enseñan por conveniencia, por creerse más que los demás, por creerse mejor que los demás, por querer tener más señorío y autoridad para sus deleites. No lo hacen porque realmente quieran servir al Señor o porque realmente amen a la iglesia. Y pues es lo que les está sugiriendo Pedro. Dice así, voy a leer lo mismo, pero en la Reina Valera. Dice, consejos para los líderes y los jóvenes. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Aquí les está hablando a los líderes, a los pastores, pero al igual que ellos, yo me identifico también como ellos. Soy una anciana en la fe, yo ya tengo 12 años que recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y a su vez, pues también comparto su palabra y pues enseño a las mujeres no es que tenga un grupo donde yo enseñe a las mujeres, pero pues tengo muchas amistades, muchas amigas y les comparto de la palabra de Dios. Y en este caso también, pues estos videos son para la gloria de Dios y son para que las personas conozcan más de Cristo y de Dios. Son para que conozcan la verdad, son para que se den cuenta que Jesús es el que lleva el reino de los cielos, son para que no vivan engañados, no para vanagloriarme yo o para obtener ganancias o para obtener cosas mundanas, claro que no. Eso yo me doy por bien servida porque sé que la paga, no estoy esperando una paga, pero sé que la paga viene de arriba, viene del cielo, y el día que esté presente con Dios es quien dará la paga. Y bueno, también yo en estos versículos pues los pongo en práctica en mi vida también. Y, o sea, no soy tanto de decir, suscríbanse, toquen la campanita, denle like o escriban algún comentario o algo así. No, porque yo no quiero tratar de convencerlos de nada. Simplemente estoy compartiendo la palabra de Dios y ustedes deciden si creen o no. Ustedes tienen esa libertad de elegir si creer lo que les estoy diciendo con la luz de la palabra de Dios, si es verdad o no. Bueno, y aquí dice que cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Y dice que lo hagamos con gusto, no de mala gana, ni por beneficio, y tampoco, o sea, no hacerlo de que hoy tengo que hacer eso, sino hacerlo por amor a las personas. Y dice también que
Dice, háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. No quiero mencionar, pero hay muchos líderes religiosos que tienen un ejemplo, pues dice Dios en su palabra que por sus frutos los conoceremos. Yo también soy pecadora y también me equivoco y he fallado bastante y he hecho cosas muy, 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 muy feas. Inconscientemente he dañado a personas, pero hay líderes religiosos que usan el nombre de Cristo para que con toda la conciencia del mundo obtengan beneficios. Hay líderes que obtienen, que dañan a las personas y los hacen creer que vienen de Dios y que son elegidos de Dios y pues perjudican a mucha gente de muchas maneras muy, muy feas, muy tristes. Dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, es decir, Jesucristo, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad. Si tanto los jóvenes, primero hablar de la cabeza, si el líder hace las cosas bien, los jóvenes tienen que obedecer. Pero imagínense tener un líder que diga, pues como yo soy tu líder, vas a limpiarme los zapatos, vas a andar, o sea, que lo trate mal y que lo ofenda y pues que tenga abusos de muchas índoles. A lo mejor no los menciono porque luego Facebook puede quitar el video, pero saben a qué abusos me refiero. Y pues los jóvenes pueden ser engañados y dicen, no, pues es que él viene de Dios y pues tengo que obedecer a esas cosas y pues no, o sea, es algo terrible. Y entonces tanto los jóvenes como los líderes pues tienen que ser, tienen que obedecer la ley de Dios y obedecer los mandatos de Dios. Y luego dice también, del mismo modo ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos, como yo les decía, ahorita me acordé que le decía a mis hijos cuando estaban chiquitos que iban a la escuela, obedece a tus maestros, obedece en todo lo que te digan, no estés corriendo ahí, no estés hablando. Pero luego yo me puse a pensar, le estoy diciendo a mi hijo, obedécelo en todo lo que te digan. Imagínense que un día un maestro se quiera propasar y mi hijo, pues me voy a dejar porque mi mamá dijo que lo obedezca en todo lo que digan. No, hay que ser muy específicos y hay que ver en qué obedecemos. Hay que ver que esa persona, que esa autoridad, pues no te esté queriendo ordenar otras cosas. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Hay que tener humildad y obediencia unos con otros. Si cada uno hace su labor y cada uno obedece como tiene que ser, pues no tiene por qué haber conflictos en este tipo de relaciones y de ninguna relación.
Dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Siempre que nos encontremos angustiados, preocupados, por muchas cosas, por el alimento, por el trabajo, yo en mi caso, lo que más me preocupa, se los he comentado en otros videos, lo que más me preocupa es que algo malo le pase a mis hijos. ¿Y algo malo a qué me refiero? Pues es que hay de cosas a cosas. No sé cómo mencionarlas para no, porque ya nos prohíben decir ciertas palabras, ya no tenemos ese derecho de decir ciertas palabras porque ya nos censuran el video, nos lo bajan, pero, o sea, qué incongruencia que sí les respetan el derecho a las personas que no hacen lo correcto y que defienden sus derechos y no sé qué, y a ellos sí les permiten ser libres y andar por las calles haciendo un montón de cosas sin que nadie les diga porque son sus derechos y uno no tiene derecho de hablar ciertas palabras ni de expresarlas tal cual como son, porque en realidad es eso, o sea, no estás inventando la palabra, es eso lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, a mí me daría mucho miedo, bueno, me da mucho miedo y me preocupa mucho no sé, que alguien golpee a mi hijo, a mi hija, así brutalmente, que, que los arrebaten de mí. ¿Saben a qué me refiero? Lo que les está pasando a muchos niños hoy en día que se van, que se los llevan. Y porque yo le digo a Dios, si les pasa algún accidente, una enfermedad de gravedad, que se estén muriendo por una enfermedad, eso es algo soportable, porque yo sé que ellos el día que partan, con el favor de Dios, si ellos han recibido a Cristo como Señor y Salvador y el Señor les da la oportunidad de arrepentirse, yo sé que los voy a volver a ver en el cielo. Pero hay de cosas a cosas, por eso les digo que hay cosas que sí nos preocupan bastante y hay cosas pues que dices, bueno, son soportables. Pero dice aquí que pongamos todas nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades en manos de Dios. Dice, porque Él cuida de ustedes. Dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta? Tenemos un gran enemigo, un super enemigo, que es el diablo, mentiroso, tramposo, que nos susurra al oído muchas cosas para actuar de muchas maneras y hacer muchas cosas horribles. Y dice que nos cuidemos, que estemos atentos, que estemos alertas. Dice que porque anda al acecho como un león rugiente a quien devorar. Imagínense tener aquí en la sala de su casa un león gigante, grandísimo, muriéndose de hambre, pues qué pavor, ¿verdad? Nos va a querer tragar en ese instante. Y pues así está el diablo, viendo a ver quién baja la guardia, a ver quién no está velando, quién no está orando, para devorarnos y hacernos trizas. Si dejamos que entren malos pensamientos a nuestra mente, cualquiera que sea, nos va a hacer pedazos y podemos hacer muchas cosas. No sé si ya en tu cabeza pensaste que alguien habló mal de ti. Pongamos un detalle así pequeñito, ¿verdad? Y tú ya en tu cabeza ya
ya te metiste eso, que esa persona no te soporta, no te puede ver, y tú ya hablaste mal de ella, a esa persona, y vas a decir, ahora me las pagas, y ahora me las va a pagar, y voy a decirle esto, y ya manchaste su reputación de esa persona, todo porque te dejaste envenenar la cabeza de algo que ni existía, que solo existía en tu mente. Y puedes ocasionar mucho daño a la otra persona cuando la otra persona ni en cuenta. O no sé, ya nos fabricamos una cosa en la cabeza, una novela de terror, de decir, ay, ya sí le pasó, lo digo por mí, que ya le pasó algo a mi hijo y ¿por qué no me contesta? Ya es la hora y él siempre me contesta y ya me fui hasta, yo creo que hasta el panteón, ya pensé lo peor y ya hice un movedero y moví cielo, mar y tierra y ya le pregunté a todo mundo por él, cuando él estaba a gusto dormido en su casa y se le descargó el celular, pero uno ya hizo y deshizo. Esos son pequeños ejemplos, pero hay otros ejemplos pues más grandes que podemos ocasionar cosas más peores. Por eso tenemos que cuidar nuestra mente y tenemos que velar y estar atentos a esas acechanzas de Satanás que quiere distraernos, que quiere robarnos la paz, que quiere que desconfiemos de Dios, porque aquí Él dice que nos humillemos ante Dios y que Él cuida de nosotros. Dice que dejemos todas nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades. Entonces, si estamos todos angustiados y preocupados por el día de mañana o porque algún familiar está en el hospital, o porque perdí el trabajo, o porque tengo conflictos en mi matrimonio, o porque por alguna cosa, si estamos angustiados, entonces no estamos teniendo fe, no estamos creyendo que el gran poder de Dios, como dice aquí en el versículo 6, nos está cuidando. Entonces le estamos dando más credibilidad a las acechanzas de Satanás, del diablo, que nos está susurrando al oído un montón de cosas y nos está angustiando. Entonces yo recomiendo, y lo he experimentado, que cuando me siento así, voy y acudo a Dios y me arrodillo y Señor, ayúdame por favor. Y aún así, casi puedo sentir al diablo ahí a un ladito de mí, no te va a ayudar, y no esto, y por qué no te contestó, y por qué el otro, y qué casualidad que esto, y qué casualidad que... Y estoy así yo, ay no, ya mejor me levanto, y ya no oré, y ya no, y ya, pues ya no le creí a Dios. Y ya no, y sigo teniendo intranquilidad, y sigo teniendo angustia y preocupación, y y pues ya el diablo ya hizo su cometido. Entonces, pues el Espíritu Santo también está haciendo su gran trabajo como lo hace el mal y nos recuerda que tenemos un Dios todopoderoso que tiene el cuidado de todos nuestros problemas, de todas nuestras situaciones. Ojo, al, ¿cómo se dice? A la voluntad de Él, no a la nuestra, porque nosotros a veces queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos y no. Por ejemplo, cuando mi mamá estaba enferma en el hospital, muchos le pedían que la sanara y así, pero yo le decía, llévatela, Señor, ya no la tengas aquí sufriendo, si es tu voluntad, y si es tu voluntad que siga viviendo aquí en la tierra, disminuye sus dolores, por favor, porque pues es doloroso ver a tu mamá cómo está padeciendo tanto. Sin embargo, Dios me dijo, ok, me estás pidiendo que le quite los dolores, se los voy a quitar, pero se los quitó para siempre, para siempre. Dejó su cuerpecito aquí y se la llevó y está con él. Entonces, pues mi mamita ahora goza de la presencia de Dios y ya no tiene dolor, ni ya no está sufriendo y así. Entonces, no siempre se van a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra conveniencia o como nosotros queramos. Va a doler, sí, va a doler, pero entiendan que los planes de Dios y la mente como Dios piensa no es como nosotros pensamos. Y bueno, entonces dice aquí que nos cuidemos de ese mentiroso, ¿verdad? Para no caer en esas trampas, para que no nos devore, para que no nos destruya.
versículo 9 dice, manténganse firmes contra él. Bueno, voy a leer desde el 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. ¿Cuál fe? Pues la fe que tenemos un Dios todopoderoso y que esa situación en la que nos encontramos, Él la va a resolver a su manera, no la nuestra. Hay que mantenernos firmes en la fe, firmes en creer en Cristo. Dice, y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por los mismos sufrimientos. Versículo 10, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria, de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un firmamento sólido. Aquí nos está mencionando Pedro que vamos a tener retos, sufrimientos, pruebas, vamos a vivir muchas situaciones difíciles, dolorosas, complicadas, sí, pero cuando estemos en la presencia de Jesús dice que nos va a restaurar, que nos va a sostener, a fortalecer, que nos va a afirmar sobre un fundamento sólido. Y en la presencia de Jesús me refiero física y espiritual, porque cuando tú vas y oras, estás en su presencia espiritualmente hablando, y cuando vas a las Escrituras también estás en su presencia espiritualmente hablando. Pero pues ya cuando entreguemos el cuerpo, pues también vamos a estar en su presencia, también en espíritu, pero el cuerpo lo dejamos aquí. Y dice que Él nos sostendrá, nos va a fortalecer, afirmar sobre un fundamento sólido. Dice, a Él sea todo el poder para siempre. Amén. ¿Ok? A Jesús sea todo el poder. Jesús tiene todo el poder y tiene todo para ayudarnos en nuestros problemas y en nuestras dificultades. Si a Él le place, va a sanar a las personas. Si a Él le place, vamos a tener trabajo en abundancia o vamos a tener poco trabajo, y así, porque Él sabe hasta dónde darnos. Y entonces Él tiene el poder, no dudemos de que Él tiene el poder y que Él nos va a ayudar en cualquier circunstancia. A lo mejor se va a tardar años, pero nos va a ayudar, tarde o temprano nos va a ayudar. Y si nos permite estar ahí en esa prueba por años, es porque Él quiere trabajar en nosotros, quiere que nuestra fe crezca, quiere que no decaigamos, no, pues ya pasaron 6 años y esto sigue igual y no puedo salir de esto. Entonces no estás teniendo fe, no estás agradeciendo a Dios que a pesar de 6 años, Él te ha cuidado y Él ha estado contigo y Él ha tenido cuidado de tus necesidades. Y dice también, les escribí, dice, así sea, a Él sea todo el poder para siempre. Amén. Saludos finales de Pedro. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. ¿Ven? No podemos entender por qué estamos viviendo esas situaciones, pero es parte de la gracia, es algo que no podemos entender, pero que tenemos que aceptar. No tenemos que cuestionar a Dios, ni tenemos que estar poniendo en tela de juicio lo que esté pasando en nuestras vidas. A veces se sale de nuestras manos las cosas por las que estamos pasando, pero tenemos que entender que pues Él tiene muchos propósitos y muchos planes, y a veces nosotros le estamos estorbando y por eso tiene que actuar Él. Dice, manténganse firmes en la gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos.
Salúdense unos a otros con amor cristiano. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Ahí se terminó la primera carta de Pedro. Leímos capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 y ahora voy a ir a la segunda carta de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1, ¿sí? Leeré un pedacito. Aquí dice, miren, en letras grandes. Segunda carta de Pedro. Letras grandes. Este es como que un resumen de lo que se trata la carta. Por ejemplo, dice: tema, advertencia en contra de los falsos maestros. Autor, Pedro. Lugar, prisión en Roma. Unos 3 años después de escribir su primera carta, el apóstol Pedro escribió una segunda en la cual expresa alarma para los falsos maestros que han invadido la iglesia de Asia Menor. Ya han causado problemas y Pedro prevé que si sus falsas enseñanzas y su estilo de vida inmoral continúan, tendrán un efecto desastroso. En las iglesias donde se han influido. Por consiguiente, como testamento, Pedro escribe esta carta desde la celda de la prisión para advertirles a los creyentes sobre los peligros de los falsos maestros. Para Pedro, la solución al problema consiste en crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. El mejor antídoto contra el error es conocer mejor la verdad. Esta madurez procede de la palabra de Dios, que contiene todo lo que un creyente necesita para la vida y la piedad. Y bueno, y aquí ya dice, en el capítulo 1 encontrarás tal cosa, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y así. Por eso es que, y aquí ya se termina la primera carta de Pedro y aquí viene ese mensaje. Bueno, ya aquí estoy en la segunda. Pero lo voy a leer aquí para que sea más entendible, me trabe menos porque están muy pequeñitas las letras. Dice, saludos de Pedro. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Sin ofender a nadie ni hacerlo sentir mal a nadie. Siempre la palabra de Dios siempre habla de Dios y Jesús. Dios y Jesús, Jesús y Dios siempre. Aquí no mete a nadie más. Y sin embargo, a veces las personas se aferran a querer meter a alguien más en la relación de Dios y el ser humano. Por ejemplo, ayer una persona me decía que, está aferrado que a María se le debe de adorar y vanagloriar y exaltar y todo eso, que porque es madre de Jesús, y en efecto, es madre de Jesús, pero pues eso fue aquí en la tierra, y le intenté decir las cosas, pero se aferraba y súper necio en su corazón, y le dije, mira, ya mejor me voy a quedar callada para no entrar en contienda. Lo mejor es que leas la palabra de Dios y tú ahí te vas a dar cuenta
Y no, pero que así eso, y digo, ay Dios mío, pues ilumina a las personas, ¿verdad? Para que conozcan. Y aquí Pedro está diciendo que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Nada más tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y de Jesús. También lo dice aquí en el capítulo 2, versículo 2, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo mismo. Entonces, bueno, voy en el versículo 3. Crecer en la fe. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las personas de Dios. En vista de esto, esfuércense al máximo por responder a las personas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con efecto fraternal y el efecto fraternal con amor por todos. Recordemos en el índice, creo que se le llama, que nos estaba enseñando que Pedro hizo esta carta porque había falsos profetas engañando a la gente y enseñándoles doctrinas falsas, enseñándoles cosas falsas. Y pues esto le preocupaba a Pedro porque pues Pedro estaba encarcelado y decía, estas personas van a engañar a la iglesia y más a los que no son maduros en la fe, a los que apenas creyeron en Cristo y los van a engañar y les van a decir, ay no, pero mira, Cristo esto y esto sí se puede y no pasa nada y no tienes consecuencias. Entonces Pedro les está escribiendo a esas personas y pues actualmente a nosotros también, ¿verdad? Porque la palabra quedó escrita para que también nosotros, los creyentes futuros, pues podamos conocer y tomemos ejemplo de ello. Dice, conocimiento de... Pero los que no llegan, no, a ver, voy a ir desde el 6, versículo 6, el conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con efecto fraternal y el efecto fraternal con amor por todos. Cuando más crezcas de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y ha elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Presten atención a las Escrituras. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando
cuando ya las saben y están firmes en la verdad, se las enseñaré. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. Pues aún ya Pedro muerto, aún Pedro muerto nos sigue recordando estas cosas, porque precisamente esas cartas que dejó escritas, que escribió en la cárcel de Roma, aquí están plasmadas en este libro, y se hicieron, pues hicieron muchas copias, muchas, para que todos pues sepamos la verdad. Dice que nos esforcemos por comprobar si realmente pertenecemos al pueblo de Dios, porque a veces pensamos, no, yo soy hijo de Dios, yo me merezco el cielo, yo ya me gané el cielo, yo soy salvo, pero tus hechos van a hablar. Si no te interesas por la iglesia, si no te interesas por el reino de los cielos, si no te interesas por leer la palabra, orar y estar con tu Padre Celestial, pues el Espíritu de Dios no está en ti y por eso no tienes esos deseos. En cambio, cuando es como un bebé que acaba de nacer, un bebecito siempre desea estar con su mamá y se la quitan del brazo y está llore y quiere a su mamá. Y busca la lechita de su mamá, está aquí en el regazo y está así buscando la lechita, porque es algo natural que ese bebecito desea estar con su mami, desea estar tomando su lechita. Entonces, un verdadero hijo de Dios eso desea, buscar tomar esta lechita y estar alimentándose de ella y ir a buscar a ese padre que te cuida, que te resguarda, que te protege, que te alienta, que te anima. Es esto algo sobrenatural. Y por eso aquí Pedro nos está diciendo, dice que revisemos si realmente formamos parte de Dios. Dice, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan esas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prestar atención a las Escrituras, Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben. Todo el tiempo necesitamos estar sabiendo estas cosas, porque al rato ya se nos olvidó y al rato volvemos a hacer cosas que entristecen al Espíritu Santo. Dice, afírmense en la verdad que presten atención a las Escrituras, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben, y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Y aquí Pedro ya estaba despidiendo porque lo iban a crucificar. ¿Recuerdan? ¿Alguien sabe cómo lo crucificaron? Lo clavaron en una cruz, pero lo voltearon a él. ¿Cuánto sufrió por dar a conocer a Jesús? Y así nosotros también debemos de estar poniendo los ojos en los sufrimientos terrenales y sufrir por Cristo. Así que dice, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos viviendo cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues no estábamos hablando cuentos ingeniosos, mentiras, fábulas, cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos
cuando él recibió honra y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo. Pedro estaba ahí cuando se escuchó esa voz del cielo, viene en los evangelios, y le dijo, dice, la majestuosa, gloriosa voz de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Hay un salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí está. Salmo 119, Salmo 119. Vamos a buscarlo. Salmo 119. Aquí está. Ok, dice Salmo 119, capítulo 105. Está larguísimo ese salmo, el 119. ¿Tiene? ¿Cuántos capítulos tiene? Tiene 176 versículos ese salmo. Y bueno, pero yo voy a ir al 105. 105. Aquí está. Está subrayado con rosita. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces aquí Pedro nos está diciendo, dice, debido a esa experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Tenemos que ir a la palabra para que la palabra de Dios nos enseñe y no seamos engañados por falsos profetas o por falsas personas que ya se creen Dios, se creen Jesús. Hay muchas personas que dicen que son Jesús y que usan muchas religiones y muchas sectas que usan el nombre de Jesús para atraer gente y engañarla y hacer de esa gente y hacerles mucho daño. Entonces dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ahí se terminó la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 21. Pedro nos está pues enseñando que no tenemos que ir a la palabra, a las escrituras, para no ser engañados, porque hay mucha gente que engaña a las personas y pues por culpa de de esa gente engañadora, pues mucha gente se está perdiendo, mucha gente
está creyendo en otras cosas y está adorando otras cosas y es infeliz y no tiene paz y está perdida y está muerta. Entonces démonos a la tarea de buscar a Dios en su palabra. Su palabra es una lámpara. Imagínense que van en medio de la carretera, totalmente oscura a las 2 de la madrugada, y está totalmente oscuro, no hay nada. Y pasa un coche con las luces encendidas y pues es lo único que ves, que esos minutitos que pasa y que alumbra. Y después otra vez vuelves a la oscuridad. Así es la palabra de Dios. Cuando vas cuando vas a la palabra de Dios, alumbra, te instruye, te guía, te corrige, te enseña tantas cosas y te das cuenta y dices, ¿cómo estaba viviendo? ¿Por qué permití esto en mi vida? ¿Por qué hice esto en mi vida? ¿Por qué me alejé de Dios? ¿Por qué hice esto? Y ahí te enseña tantas cosas maravillosas. Yo aquí tengo, bueno, siempre hago apuntes, pero cuando tengo que dominar ciertas cosas, voy y corro aquí y está este versículo que está en Santiago 4:7, que dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Recordemos que hace ratito Pedro nos dijo que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente. Entonces, si nos sometemos a Dios, el diablo va a huir porque va a ver que no tiene ese dominio en nosotros. Y en todos los términos. Hay personas que sufren, no sé, cada uno conoce sus debilidades, no sé si las pueda mencionar, pero cada uno conoce sus debilidades. Hay personas que les gusta ver a las mujeres, o hay personas que nos gusta pelear mucho, hay personas que han de decir, ay, esto es una problemática, ¿verdad? Pero no soy problemática. Una cosa es ser problemática, buscar los problemas porque se te antojó, nada más porque te cayó mal la persona, y otra muy distinta a que sea una injusticia o algo que no está correcto y explotes, ¿verdad? Pero aún así no debemos de hacerlo. Y otras personas luchamos también pues ¿qué será? Con el chisme, con la pereza. Otras luchamos con el alcoholismo, el cigarro, la droga. Otras luchamos contra la idolatría también. ¿Qué más? Pues luchamos contra un sinfín de cosas, muchísimas cosas, pero pues voy al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Sométete a Dios, resiste al diablo y va a huir de ti. Y también hay también aquí en Josué 1:9 dice, así dice el Señor, sé fuerte y valiente, porque yo soy tu Dios y estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces cuando yo ya me siento débil, me siento cansada, frustrada, que ya no puedo más, que ya no soporto, ¿sí? Que hago mi drama, pues digo, tengo que ser fuerte, tengo que ser valiente, me espera la corona de vida, me espera el reino de los cielos, estaré con Dios y esto se va a acabar pronto y esto no dura para siempre. Y, y voy y me lleno de su palabra. Y luego dice, también en Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, pensar en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en todo lo digno de alabanza. Este está un poquito largo y confuso, no me lo sé por partes, pero habla de eso, que debemos cuando nos venga un pensamiento a la mente, no sé, también antes yo era no sé, si mi esposo no me contestaba o así, ¿y con quién estás? ¿Y por qué no llegas? ¿Y con quién estás hablando? Y ay, no, era un martirio, era algo bien horrible. Entonces, cuando Dios cuando ya entendí, cuando Dios me dijo, entiende, tú por más que pienses y hagas y digas, no vas a solucionar nada. Y ni siquiera, tal vez eso es verdad, pero ya está en tu mente. Entonces, digo, voy a Filipenses 4:8 y dice, pensar en
todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, en todo lo digno de alabanza, que es Jesús, el reino de los cielos. Cuando se me viene algo a la mente, luego pienso en eso, lo digno de alabanza, ¿quién es? Dios. ¿Quién es, quién es todo lo bueno? Pues Dios, todo lo que me ha dado Dios, cómo me trajo Dios del reino de las tinieblas a su luz maravillosa, cómo me rescató Dios de tantas cosas. O sea, tengo que pensar en todo lo positivo, en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y va a seguir haciendo. Entonces, ahí me estoy sometiendo a Dios, a su voluntad, y el diablo se va y se desaparecen esos malos pensamientos. Y por eso es muy importante tenemos que ir a la palabra de Dios, para que sea Dios quien guarde nuestros corazones. Pues bueno, ya los dejo. Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Y denle las gracias a Dios, porque por medio de Él y gracias a Él, pues estoy compartiendo la palabra de Dios. Dios los bendiga, que descansen.